Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Gálatas capítulo 5, versículo 22, quiero colocarlo en pantalla para que usted también lo busque en su Biblia, pero pues si no tiene por ahí la Biblia a la mano, Visa nos va a ayudar, como siempre. Dios bendiga la vida de Visa. He olvidado decirlo, reconocer en estos días la labor de ellos detrás de cámaras, pero han sido un apoyo inmenso, en serio, Dios los bendiga. Entonces Visa, gracias por el versículo. Entonces, Gálatas capítulo 5, versículo 22 y versículos en adelante dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Señor Dios, ponemos en tus manos esta noche ya, prácticamente. Damos gracias porque nos permites a través de este medio reunirnos, estar en unidad, Señor, entendiendo cuán necesitados estamos de tus palabras, Dios. Nos detenemos en nuestro día para escuchar tu voz. Necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos que hables a nuestro corazón, Señor. Necesito que hables a esos corazones que están cansados, abatidos, Señor. Necesito, Señor, que hables a la vida de esas personas que, Señor, están llenas de desesperanza, de temor, de angustia. Papá, necesitamos que hables a nuestros corazones. Sabemos, seguros estamos, Dios, de que tu Espíritu se mueve en medio de nosotros, Dios. Oro por quienes hoy nos escuchan por primera vez. Oro por quienes están empezando a caminar en su fe. Oro porque esa semilla que se ha sembrado en sus corazones crezca y dé mucho fruto. Oro, Señor, por quienes están fuera del país o en cualquier lugar escuchándonos, Dios. Oro porque los guardes, porque los bendigas, Dios. Oro porque en cada uno de los hogares que están escuchando esta transmisión, tú te entrones, Dios. Tú seas el primer lugar, Señor. Que así como nos levantamos a buscar un alimento porque tenemos hambre, de la misma manera, Señor, que corramos a buscar tu presencia, a entender que este es nuestro alimento espiritual, que necesitamos, Dios, de ese alimento para fortalecernos espiritualmente. Queremos ver las cosas como tú las ves, Dios, para no desfallecer. Queremos ver las cosas de manera espiritual. Queremos enfocarnos en lo eterno, Señor. Queremos enfocarnos en entender lo que dices en la palabra cuando nos hablas y nos dices: estoy haciendo una obra en ti y la iré perfeccionando hasta los últimos días. Señor, entendemos que a través de esta situación hay muchas cosas que estás moldeando en nuestro corazón. Entendemos, Señor, que hay muchas cosas que estás tratando de mostrarnos, Señor, a la luz de la palabra. Entendemos que hay pecado, Señor, y que nos llamas a abandonarlo. Entendemos, Señor, que si es la inconstancia lo que nos había caracterizado durante mucho tiempo, en estos momentos, Dios, nos estás llamando a poner en orden, Señor, esa parte, la parte espiritual. Que si era la apatía lo que nos gobernaba o el afán, Señor, hoy nos has hecho una pausa, nos has hecho detener y nos has hecho centrarnos en lo que realmente importa. Hoy, Señor, estamos reunidos como tu iglesia, reconociendo que tú eres nuestro único y verdadero Dios, como tu iglesia, Señor, que te sirve, que te ama, como tu iglesia que sigue proclamando el Evangelio. Señor, aquí estamos, pidiendo, Señor, que tu Espíritu se mueva en medio de cada hogar, en medio de cada familia. Creemos, Señor Jesús, que ese mismo Espíritu que te levantó a ti entre los muertos es el mismo Espíritu que hoy obra en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras familias, en cada uno de nuestros corazones. Oramos, Señor Jesús, todo lo oramos en tu precioso nombre, guiados por tu santo y poderoso Espíritu. Amén y amén. Amén. Leíamos Gálatas capítulo 5, versículo 22, y allí empezábamos a revisar las características. Dos de ellas ya las revisamos. Si usted viene conectado desde siempre, sabe que ya hablamos del amor, sabe que ya hablamos de la alegría. Cuando hablamos del amor, hablamos de entender que lo más importante aquí es amar a Dios por encima de todo,
de absolutamente todo, y la manera en la que podríamos medir nuestro amor a Dios es a través de la obediencia, obedecer con prontitud, con diligencia lo que Dios nos ha dicho. Hablamos también de la alegría, de una alegría que no puede depender de una circunstancia. Y hoy vamos a hablar de la paz, esa de la que el Señor dice sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo Él nos da, una paz que necesitamos en medio de esta situación. La paz es la antítesis del temor, es lo que se opone al temor. Podríamos decir que cuando comenzó la cuarentena, cuando nos dimos el primer fin de semana de toque de queda, pensamos que íbamos hasta el lunes o martes y que iban a ser un par de días. Hoy nos damos cuenta que ya llevamos un mes. Ya estamos prácticamente a 4 días para que por calendario cumplamos un mes desde el 20 de marzo. Hemos visto una cantidad de cosas, hemos visto cómo la economía se ha quebrantado, cómo nos hemos dado cuenta lo vulnerables que llegamos a ser, lo frágiles que llegamos a ser frente a esta pandemia. Y en el corazón de nosotros se ha llegado a abrigar temor. Yo siempre he dicho que en medio de una situación compleja, de un desierto, de una dificultad, hay 3 cosas que quieren salir a flote. La queja porque ¿dónde estás, Dios? Clamo a ti, Dios, y no me escuchas. Sigo en la misma situación, Señor. Esa es la queja. La duda es la segunda cosa que sale a flote en medio de las dificultades. Cuando hablo de la duda que usted llega a tener frente a lo que Dios ha dicho. Empiezan a levantarse sus cuestionamientos de realmente Dios sí estará atento a mis necesidades, realmente Dios sí está al control de esta situación, realmente Dios sí me ama, porque pues, si me amara no permitiría que pasara por tanto dolor, por tantas situaciones. Entonces allí está la duda también, pero está también el temor. Y yo siempre he dicho que el temor normalmente mira hacia el frente, temor hacia lo que no conocemos, no vemos, no sabemos. Y el ser humano siempre ha mostrado ese interés por conocer un poco de qué es lo que va a pasar. No sé si usted alguna vez en su vida leyó el horóscopo, esa mala maña y ese mal hábito que teníamos en leer eso que realmente no tiene ningún sentido. Lo único que lograba alimentar un poco en nosotros cuando leíamos era, no sé, el poder conocer un poco de qué era lo que iba a pasar. Nosotros estamos llamados a confiar, a descansar en el Señor. Estamos llamados a caminar por fe, no por vista. Estamos llamados a confiar en que Dios conoce el fin desde el principio y que aunque yo no veo las cosas con claridad, Dios sí las ve perfectamente y Dios está al control. Entonces la tendencia del ser humano ha sido hacia eso. Yo recuerdo en la palabra cuando Saúl va a buscar a una adivina para que le ayude un poco, y algunas personas en su antiguo caminar tendían a eso, a buscar el tema de la adivinación y ojalá alguien me pueda decir qué va a pasar, porque si alguien me dice lo que va a pasar la otra semana, el gap, la brecha de incertidumbre va a ser menor, y entre menos incertidumbre tenga, pues más tranquilo voy a estar. Yo le quiero hablar de la paz, esa de la que el Señor dice nos quiere dar, esa de la que muchos hoy no tienen ni querrían tener, esa paz que lo lleva a uno a descansar. Cuando uno lee la palabra de Dios dice: en paz me acuesto y asimismo me duermo. Y la paz no se da simplemente porque usted se acueste y antes de acostarse usted diga: Señor, dame paz, dame paz. No. Esa paz viene como consecuencia de haber caminado durante todo el día con el Señor, haber experimentado su cuidado, haber experimentado esa relación íntima en donde Él me habla, donde Él me instruye, donde Él me dice: reconozco tus necesidades,
también tus debilidades y entiende que en tu debilidad yo me voy a hacer fuerte. Entonces, en esa relación íntima que yo tengo con Dios, en ese caminar con Él, en ese aprender a conocerle, pues yo camino hacia mi cama y me acuesto en paz. Porque yo digo, Señor, me has dejado ver tu poder, me has dejado ver tu obrar en mi vida, me has dejado ver a la luz de la palabra lo que vas a hacer. Y entonces yo confío en tus palabras y yo me acuesto en paz, ¿sí? Entonces la palabra habla de eso, de esa paz que el Señor da y que sobrepasa todo entendimiento. Cuando miramos las Escrituras nos encontramos, por ejemplo, que al Señor Jesucristo se le llama príncipe de paz. El Señor Jesucristo también dijo, en este mundo afrontarán aflicciones, pero no teman que yo he vencido al mundo. Y cuando le está hablando a los discípulos, les dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Miren lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías es el profeta mesiánico por excelencia. Isaías, Antiguo Testamento. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. En hebreo paz es shalom y en griego es eirene. Y mire su significado: un estado de quietud, reposo, armonía, orden y seguridad, aún en medio de problemas y de dificultades. Jehová Shalom. Se lo voy a volver a repetir. Un estado de quietud, reposo, armonía, orden y seguridad, aún en medio de los problemas y de las dificultades. Entonces, nosotros deberíamos entender que nuestra paz no puede depender tampoco de una circunstancia. Nosotros vemos desde el nacimiento de nuestro Señor la paz que encontramos a través de Él. Mire lo que dice Lucas, capítulo 2, versículo 13. De repente apareció una multitud de ángeles que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Desde el principio, a través de nuestro Señor Jesucristo, quedó manifiesta esa paz que vendría a través de Él para nosotros. Hoy nuestro corazón debería caminar con esa paz por esa seguridad de la salvación que encontramos a través de Jesús. Hoy, Señor, yo sé que me puedo acercar a ti gracias a la obra de Jesucristo en la cruz. Esa confianza y esa seguridad de poder acercarme al trono de la gracia debería traer paz a nuestros corazones. Entonces allí la Escritura nos está diciendo que en el momento en el que el Señor Jesucristo nace, aparecen unos ángeles, una multitud de ángeles, y proclaman diciendo: Gloria al Señor en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Y en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, o sea, en el comienzo de su ministerio terrenal, vimos la paz, pero también en el final de su ministerio terrenal, también encontramos cómo Él fue traspasado por nuestras iniquidades, por nuestras rebeliones, molido, sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Le estoy citando Isaías capítulo 53, versículo 5. Entonces, a través de nuestro Señor Jesucristo encontramos esa paz, esa que solo Él sabe dar y esa que tu alma y mi alma necesitan en este momento. Dice la palabra: no te inquietes por nada. Hay personas que están sufriendo de insomnio. Ya salió un reporte en el que nos contaron que hay muchas personas sufriendo de insomnio. Hay personas que no están pudiendo conciliar el sueño. Ya están desarrollando apps, ¿sí? Aplicativos de internet para sus dispositivos, para que usted empiece a escuchar música y sonidos que generen un estímulo para que usted pueda dormirse. ¿Por qué? Porque definitivamente hay gente que se acuesta en la cama y que no es capaz de cerrar los ojos y clava su mirada al techo y cargado y atribulado e inquieto por absolutamente todo, no puede descansar.
Cuando hablamos de paz, hablamos de descanso. Cuando hablamos de paz, hablamos de quietud. Cuando hablamos de paz, hablamos de reposo. Cuando hablamos de paz, hablamos de seguridad. Esa que encontramos en nuestro Señor. Yo quiero citar la palabra en 2 de Crónicas, capítulo 20, para hablarle de un hombre que en algún momento llegó a sentir temor. Vamos a revisar a través de la vida de Josafat algunas cosas que usted y yo podemos estar experimentando hoy. Josafat, rey del pueblo del Señor, nos muestra lo que su corazón llegó a sentir cuando se sintió amenazado. Nosotros hoy podemos estarnos sintiendo amenazados por la situación, desprovistos de muchas cosas. Hace un mes las cosas no estaban así. Usted podría decir, hace un mes, pastor, las cosas estaban normales. Todo venía normal. Yo venía con un plan de trabajo, yo venía con un proyecto y hace un mes cambió todo por completo. Su negocio tocó cerrarlo. Las actividades tocó acabarlas. Mire, ni siquiera hoy nos podemos mirar al rostro y poder percibir una expresión del otro, porque tenemos una máscara en la cara que no nos permite ver si la persona sonrió, si la persona no sonrió, si la persona hizo mala cara. No podemos verlo, solo podemos ver sus ojos. Nos estamos empezando a adaptar porque lo cierto es que esto del tapabocas se va a volver obligatorio tal vez durante todo este año. Entonces nos tendremos que acostumbrar a eso, a mirarnos a los ojos, porque no vamos a poder ver expresiones. Entonces hasta eso ha cambiado. Usted ya ha dejado de saludarse cuando se encuentra con alguien de la manera tan expresiva como lo hacía. Yo soy una persona que cuando voy a hablar con alguien trato de tener contacto físico. O sea, yo le digo, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Está bien? ¿Cómo te ha ido? ¿Está bien? Eso tengo que dejarlo. Hoy me encontré con alguien y claro, uno tiende a... Y hasta eso cambió. La manera en la que nos saludamos cambió. Y usted dice, ¿qué otras cosas van a cambiar? ¿Qué va a pasar con nuestra economía? ¿Qué va a pasar con la educación? Usted dice, pastor, llevo un mes con mis hijos en la casa. Yo le digo, yo llevo el mismo tiempo que usted con mis hijos en la casa. Tareas, actividades. Y usted dice, Dios mío, este ritmo es impresionante. Los trabajos que les dejan, usted se termina convirtiendo en el profesor y usted le tiene temor a eso. Usted dice, Dios mío, entonces yo voy a tener que vivir así durante todo este año. Y entonces el corazón de uno se inquieta un poco. Vamos a revisar entonces a la luz de la vida de Josafat algunos rasgos y algunas cosas que podemos extraer de esta historia que seguramente nos van a poder sacar como una radiografía de lo que estamos viviendo usted y yo. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Dice, después de esto los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Y alguien fue a informarle, del otro lado del mar muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hasezón Tamar, es decir, en Engadi. Mire, la primera cosa que ocurre aquí es que a Josafat le vienen a avisar que las cosas se están colocando oscuras, se están complicando. Se le está enredando la vida a Josafat. Alguien llega a informarle y le llega a decir, mire hermano, pronto van a llegar las tropas, lo van a sitiar y lo van a atacar. Alguien llegó a informarle, dice la palabra. No dice quién, pero alguien llegó. Alguien fue y le informó a Josafat. ¿Cuánta información hemos recibido nosotros a través de noticieros, a través de redes sociales? Muchas de esas fake news, ¿no? Pero muchas otras irreales. ¿Cuánta información nos ha llegado? Hoy tenemos las redes sociales que en minutos usted se entera de algo que ocurrió en Europa, cosa que no ocurría años atrás. Las comunicaciones
han globalizado este tema. Entonces, para nosotros no es difícil en menos de 24 horas saber qué es lo que está ocurriendo en Francia, en Italia, en España. Y entonces nos hemos llenado de tanta información, pero es que es de tanta información que hay personas que están sufriendo en este momento de pánico, de angustia, de temor. Hemos recibido consejerías porque hay personas que dicen, pastor, ya está empezando a crecer el tema aquí en Bucaramanga, ya está empezando a crecer el tema en Colombia, ya se han muerto médicos, pastor, y yo escuché que en Europa se murieron miles y miles y miles, y entonces la angustia y el temor y la zozobra empiezan a tomar control. Así como a Josafat le vinieron a informar, a nosotros, a través del noticiero y de las redes sociales nos han botado mucha información. Y yo quiero decirle algo, no está mal que nosotros nos estemos informando, pero sí es importante que usted y yo empecemos a filtrar, porque así como es importante estar actualizado de lo que está ocurriendo, pues hay noticias que no edifican y que no alimentan, hay cosas que usted y yo ya sabemos. Nosotros ya sabemos cuáles son los procedimientos de cuidado para no exponernos, los protocolos de limpieza, ya los conocemos, ya los aplicamos. Entonces a veces hay noticias que no son importantes porque usted ha visto personas que se sientan a ver el noticiero y termina el noticiero y terminan casi que de muerte lenta en una depresión profunda y la esposa le dice, mi amor, ¿qué pasó? No, es que estaba viendo el noticiero y ahora sí nos llegó el que nos trajo y ahora sí, mi hija, perdóneme. Y entonces ahí vuelven a hacer la oración de fe y empiezan a despedirse de todo el mundo por redes. Fue lo que pasó ayer cuando tembló. Fue cómico el día de ayer porque nosotros en el tiempo de oración en la mañana no tenemos tanta gente conectada como la tuvimos anoche. Nosotros lo decíamos y lo decía yo esta mañana y lo repito ahora. Yo dije, Señor, sacudiste a la ciudad, sacudiste al país para que la gente se levantara temprano y se conectara a orar. Yo decía, bueno, Señor, si es la manera en la que vas a llevar a que la gente entienda que se tiene que levantar y poner en orden las cosas contigo y buscarte a ti en la mañana, pues si tienes que sacudir a Colombia todos los días, hazlo. Usted dirá, pastor, no nos eche la sal que no es que nos guste, da mucho que esté temblando. Pero fue curioso ver cómo tanta gente se conectó. Porque normalmente cuando empieza a temblar, usted se angustia, usted se inquieta y estamos en un momento en el que nos dicen no salga de la casa y usted dice, bueno, si esto se empieza a sacudir mucho, pues el gobierno dijo no salgan de la casa, ¿usted qué va a hacer? Usted dice, mamita, no salga, que dijeron que no podíamos salir. No, usted yo creo que prende motores y sale corriendo. Con o sin tapabocas usted sale. Porque pues de cierta manera es algo que se presenta sin aviso y en usted se despierta un temor. Eso es lo que ha venido pasando a lo largo de estas semanas. Hemos recibido tanta información que nos hemos llenado tal vez de mucho temor, de mucha impaciencia. ¿Qué nos dice el Señor? Más de 300 veces aparece en la Biblia, no temas. Creo que aparecen 365 veces. Entonces uno diría, ok, un no temas para cada día. El Señor nos dice en la palabra, no temas ni te angusties porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios, yo te voy a fortalecer y yo te voy a sostener con mi diestra victoriosa. Entonces el Señor me dice a mí, oye, tú tienes que entender que como fruto evidente en tu vida se tiene que ver la paz. Entonces, ¿qué pasa en medio de esta situación? ¿Qué es lo que está viendo tu familia? Una persona, como lo leíamos ahorita, una persona que se mantiene en reposo, una persona que se mantiene segura, una persona estable y equilibrada, una persona que descansa en la providencia de Dios, en que Dios está al control. ¿Eso es lo que está viendo tu familia? Cuando escuchas noticias, cuando te sientas frente al televisor. Mire lo que pasa con Josafat. A Josafat le llegan a informar que lo van a atacar. A Josafat le dicen, hermano, en un par de días
usted se va a morir porque nadie ha podido resistir ante esos ejércitos, entonces prepárese. Entonces usted puede decir, nos han llegado noticias así, no, el COVID va a llegar y se ha llevado una cantidad de gente y posiblemente en tiempos como estos, pues va a crecer aquí en Bucaramanga y posiblemente muchas personas van a morir. Y usted se ha llenado de temor. Mire lo que dice el versículo 3. Cuando Josafat escucha esto, dice, atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en toda Judá. ¿Qué es lo primero que hace Josafat? Lo primero que hace Josafat es buscar al Señor. Dice que, la palabra dice, decidió. Es una decisión que uno toma. Hay cosas que nadie va a hacer por ti. Cuando nosotros te decimos que te levantes temprano a orar, a buscar al Señor, pues nadie lo va a hacer por ti. Tú no puedes esperar que tu crecimiento espiritual se dé porque tu mamá se está levantando en la mañana a orar por ti. O aquí le hablo a los esposos. Tú no puedes pretender que ejerzas el rol de cabeza como debe ser si la que ora, la que se levanta, la que intercede es tu esposa. Cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión personal. Así como Josafat tomó la decisión de consultar al Señor, fue lo primero que él hizo. Inmediatamente después de que sintió temor, lo primero que Josafat hace es correr a la presencia de Dios, a consultar, a hablar, a buscar dirección. Es lo primero que él hace y después proclama un ayuno. O sea, quiere decir que, ahorita lo vamos a leer, él habla con el resto de personas, pero primero, lo primero que él hace es ir a hablar con Dios, es ir a buscar la dirección del Señor. Entonces aquí empezamos a hacer ese autoexamen, aquí empezamos a decir, bueno, es lo primero que yo hago cuando tal vez me inquieto, cuando me angustio, lo primero que hago es cerrar mis ojos y orar y decir, Señor, tú estás al control, Señor, no sé qué vaya a pasar con esta situación, pero yo descanso en que tú sí, mi vida está en tus manos, Dios, mi economía está en tus manos, yo sé que de esta vamos a salir. Es lo primero que tú haces en medio del temor y de la angustia que podemos llegar a sentir. Dice la palabra que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Entonces, te acercas de esa manera al Señor. Cuando el Señor te dice, no te inquietes por nada, más bien ora, pues allí nos está diciendo casi que lo mismo que hizo Josafat. Josafat siente temor. Aquí queda manifiesto un tema, una emoción. Usted puede llegar a sentir temor. Listo, ¿el temor es pecado? No, no, porque es una emoción que Dios nos ha permitido tener a cada uno de nosotros. Por algo la palabra de Dios dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¿En qué momento se vuelve pecaminoso? En el momento inmediatamente después. ¿Qué es lo que yo hago con ese temor? ¿Sí? O sea, si llega a mí un temor por una noticia, así como le pasó a Josafat, Josafat se acaba de enterar que lo van a sitiar y que una gran multitud lo va a atacar porque vienen contra él. Lo primero que él siente es temor. Entonces usted dice, ok, entonces no está mal sentir temor. No, no está mal sentir temor. Es lo que hago inmediatamente después de sentir ese temor. ¿Sí? Entonces sentí temor y lo primero que hago es correr a la presencia de Dios, buscar la dirección del Señor, postrarme delante de Él y decirle, Señor, aquí estoy. Eso fue lo que hizo Josafat. Consultó al Señor. ¿Qué le decimos nosotros a usted? Cuando usted ora, usted le habla al Señor, pero cuando usted lee la Escritura, Dios es quien le habla a usted. Entonces allí usted consulta qué es lo que Dios espera que usted haga, qué es lo que Dios tiene para decirle a usted. Hay muchas cosas que yo gano en la oración. Ahorita lo hablábamos. Dirección, consuelo. Dios me dirige, Dios me muestra. Por eso Josafat consulta al Señor y entonces después proclama un ayuno. Entonces seguramente, la palabra no es clara en decirlo, pero seguramente el Señor lo llevó a que él proclamara un ayuno. Ahí no dice, proclamó un ayuno y después fue a buscar al Señor. No, lo primero que él hizo fue irse a la presencia de Dios, a buscar al Señor. ¿Qué es lo que usted hace cuando siente temor? En este momento, por ejemplo. En el momento, déjeme solo, no me hable, ¿no? O usted más bien, no, voy a ponerme a ver fútbol. Ahorita no hay partidos, ¿no? Todos lo están repitiendo. Y entonces usted dice, no, viendo fútbol me calmo, o jugando algo me calmo. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando usted siente temor? Sabemos ya que es una emoción que tenemos que someter a Dios. Tenemos que, Señor, mira, tengo temor, tengo angustia, porque hay una realidad. Josafat se lo pudo haber expresado al Señor. Señor, hay una realidad, me van a sitiar, vienen en contra de mí varios ejércitos y estoy asustado.
Usted puede decirle eso al Señor en oración. Usted puede decirle, Señor, tengo temor, estoy asustado. Dice la palabra: los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos ayuda al Señor. En el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y Jerusalén y dijo: Señor, Dios de nuestros antepasados, tú eres el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones. Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistir. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien le dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Entonces, ¿qué es lo que hace Josafat? Josafat lo que hace es recordar todo lo que Dios ya ha hecho, todo lo que Dios ha prometido. Josafat recuerda el gran poder que tiene el Señor. Entonces, cuando yo siento temor, cuando yo estoy angustiado, cuando yo estoy inquieto en mi alma, usted dice, mi alma está inquieta, estoy cargado, estoy atribulado por esta situación. Lo que usted hace primero es ir al Señor: Señor, habla mi vida. Pero también usted recuerda, primero, que Dios es soberano, que nada se escapa del control del Señor, que todo Dios lo permite con un propósito. Y usted dice, Señor, yo sé que esta situación tiene un propósito y ayuda para bien. Pero no solo eso, Josafat nos deja ver que él dice, no es tal tu fuerza y poder que no hay quien pueda resistirte. Ok, Señor, yo reconozco el poder que tienes. Yo sé que tú guardas y proteges a cada uno de tus hijos. Yo soy tu hijo, yo sé que tú me cuidas, yo sé que tú me proteges, yo sé que tú guardas a mi familia, yo sé que mis hijos están en tus manos, Señor, mi familia, yo sé que mi economía, yo sé que mi salud, todo, Señor, está en tus manos. Entonces reconocemos el poder que el Señor tiene, pero también recordamos las promesas y las bendiciones, porque aquí Josafat dice, ¿y no fuiste tú quien le dio para siempre esta tierra a los antepasados? Señor, yo ya he visto tu bendición, he visto tu mano obrando, y no dudo un instante en que en medio de esta situación vas a volver a obrar. Entonces démonos cuenta cómo Josafat no solo consulta al Señor, sino que trae a memoria todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha prometido, cómo Dios ha bendecido. Entonces, como lo diría la palabra en Lamentaciones, en medio de las dificultades, en medio del dolor, una cosa viene a mi memoria: que el gran amor del Señor nunca se acaba, que grande es su misericordia. Por eso, el Señor es todo lo que tengo y en Él esperaré. Es lo que hace Josafat. Y mire lo que dice Josafat en el versículo 9. Cuando nos venga una calamidad o un castigo por medio de la espada o la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y tú nos salvarás. ¿Qué es lo que vemos acá? Josafat está reconociendo que puede venir una calamidad, una situación difícil, una situación que se salga de control. En ese momento él está viviendo eso. Y entonces él dice, Señor, mis antepasados escribieron algo, que cuando viniera una calamidad o un castigo por medio de la espada o una peste, si nos congregábamos ante ti, si te buscábamos, tú nos ibas a salvar. Hay muchas personas que están hablando de que esto es un castigo de parte de Dios y Dios no obra de esa manera. Dios disciplina a sus hijos, seguro estoy, pero no es un castigo para la humanidad. Dios está buscando que a través de esto volvamos los ojos a nuestro Señor y entendamos que Él tiene que ocupar el primer lugar. Pero entienda bien, Dios no es como un policía que nos está castigando. Dios es un Padre que nos ama y que quiere obrar en nuestra vida y que con justicia se mueve y que hay cosas que Él permite para tratar cada uno de nuestros corazones. Entonces aquí Josafat dice, Señor, yo sé que cuando sobrevenga una calamidad, si nosotros te buscamos, tú nos vas a salvar, tú nos vas a guardar, tú nos vas a cuidar. Todos los días hemos estado examinando la palabra y nos hemos dado cuenta cómo el Señor es nuestro refugio, nuestro estandarte, nuestra roca fuerte. El Señor bajo la sombra de sus alas, yo me refugio, y entonces yo digo, Señor, tú me vas a salvar, tú me vas a guardar. Mire lo que dice el versículo 12. Una cosa más. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esta gran multitud que viene a atacarnos. Y mire lo que dice acá. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza.
si usted pudiera sacar este pedacito de versículo y lo pudiera colocar ahí, en su cuarto, en su televisor, en la nevera, usted podría decir esto: Señor, no sabemos qué hacer. Se dice, ya llevamos 4 semanas y ya hicimos estirar el presupuesto y aquí estamos y las cosas siguen, y por ahí están hablando de que va a ir hasta mayo y esto se está complicando muchísimo y no sabemos qué hacer. Pero Josafat dice: en ti hemos puesto nuestra esperanza. Entonces yo podría decir: ok, Josafat, hiciste lo que era correcto, o sea que sí hiciste algo. Aunque dices que no sabes qué hacer, sí hiciste algo: poner tu esperanza en el Señor. Nosotros hemos puesto nuestra esperanza en el Señor, y el Señor nos va a guardar, y de esta vamos a salir, y Dios nos va a librar. Por eso el Señor dice: no teman ni se angustien. Más bien, que en ustedes sea evidente esa paz de la que habla Gálatas como fruto. Mire lo que sigue ocurriendo en la historia. Entonces estamos entrando en contexto, ¿no? A Josafat lo amenazan. Josafat reconoce la condición en la que está, siente temor, va a consultar al Señor, pero no solo eso, él recuerda lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido y lo que Dios ya ha hecho, el poder que tiene Dios. Y no solo eso, dice: Señor, en ti hemos puesto nuestra esperanza. Versículo 14. Entonces, el Espíritu del Señor vino sobre Jaasiel, hijo de Zacarías y descendiente en línea directa de Benaías, Jeyel y Matanías. Este último era el joven levita de los hijos de Asaf que se encontraba en la asamblea. Y dijo Jaasiel: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también su majestad. Así dice el Señor: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino es mía. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla, simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Mire, esta historia nos muestra que en ese momento estaban reunidas todas las familias escuchando lo que el sacerdote estaba diciendo en nombre del Señor. Dice la palabra allí en el versículo 13 que estaban las mujeres, estaban los niños, aún los más pequeños. Entonces la palabra dice: ustedes no se van a acobardar, no sientan temor cuando vean que ese gran ejército se acerque a ustedes. O sea, nosotros estamos viendo, la situación es real, nuestra ciudad ya está siendo tocada, nuestra iglesia ya está siendo tocada. Quiero contarle que ya en otras ciudades del país, miembros de la iglesia ya están contagiados del COVID-19. Estoy hablando de Cúcuta, estoy hablando de Bogotá, diferentes ciudades, estoy hablando de Medellín. Ya varios miembros de Casa sobre la Roca tienen COVID-19 de otras localidades. Entonces estamos viendo eso. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Cuando vean eso, no se acobarden. Cuando vean esto, no tengan temor. Recuerden que esta batalla yo la doy por ustedes. Esta batalla no es de ustedes, esta batalla es mía. Es lo que dice el Señor. Ustedes no tendrán que intervenir, simplemente ustedes podrán ver la salvación que el Señor les dará. Vamos a estar a salvo. Descansemos en eso. Descansemos en sus promesas, descansemos en lo que el Señor ha dicho. Creamos sus palabras, aferrémonos a ellas. Amén. Mire lo que dice el versículo 18. Josafat, luego de escuchar lo que había mandado decir el Señor, y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Y los levitas de los hijos de Coad y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. ¿En qué momento empiezan a alabar ellos? Yo le pregunto eso. ¿Fue después de haber ganado la batalla? No. Y usted podría decir, ok, después de haber ganado, pues gritos de júbilo, alabanzas, porque hemos vencido, Señor. No.
ellos empiezan a tener una actitud de adoración y de alabanza al Señor por lo que Dios ha dicho, por lo que acaban de escuchar. Dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír es la palabra de Dios. Cuando yo alimento mi fe escuchando la palabra, cuando yo escudriño la palabra, cuando yo la leo, antes de que se cumpla lo que Dios ha dicho en mi vida, yo alabo al Señor. Yo tengo una actitud de adoración. Yo digo, Señor, tú eres todo lo que tengo, en ti voy a esperar. Yo he puesto toda mi confianza en ti. Y entonces tu paz que sobrepasa todo entendimiento guarda mi corazón. Ok, las circunstancias a mi alrededor se están moviendo de una manera. Sí, es cierto, hay una realidad, no la podemos desconocer. Pues el Señor le dice a Josafat, quiero que veas que hay un gran ejército que viene en contra tuya. No vamos a tratar de tapar el sol con una mano, no. Es una realidad, el COVID llegó a nuestra ciudad, el COVID tal vez va a tocar a alguien de la iglesia, pero nosotros tenemos que descansar en que el Señor nos va a guardar, en que el Señor nos va a cuidar, en que el Señor nos va a proteger, y entonces su paz, esa que sobrepasa todo entendimiento, va a llenar nuestros corazones. ¿Cómo encontramos esa paz? En oración, en intimidad, cultivando esa intimidad con Él. Lo dijimos desde el primer momento cuando hablábamos del fruto. El fruto vendrá como consecuencia de mi llenura, de estar lleno del Señor. Su paz no va a llegar porque usted ponga su mente en blanco. Su paz no va a llegar porque usted empiece a repetir algo todo el tiempo. No, su paz va a llegar como consecuencia, como resultado, como efecto de ¿qué? Algo que lo causó. Usted de rodillas delante de Dios buscándolo a Él. Así como Josafat sintió temor y lo primero que hizo fue ir a consultar al Señor, ir a buscar la dirección del Señor. Y cuando estaba allí postrado delante de Él, recordó todo lo que Dios había prometido, todo lo que Dios ya había hecho, todo el poder del grande del Señor. ¿Y sabe qué ocurrió? El Señor lo respaldó. El Señor trajo la victoria sobre el pueblo del Señor. El Señor respaldó a Josafat. Josafat vio la victoria. Josafat vio el cumplimiento de lo que Dios le había dicho. Entonces usted y yo tenemos que descansar en eso. Mire lo que dice el versículo 20. Al día siguiente madrugaron y fueron al desierto. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme. Confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Y lo tuvieron. Y el Señor los respaldó y el Señor los bendijo. Y hubo victoria en medio del pueblo del Señor. Y entonces yo puedo decir: Señor, como lo diría la palabra, eres todo lo que tengo, en ti esperaré. Cuando nosotros examinamos la palabra y encontramos cosas como estas, nuestro corazón tiene que llenarse de paz. Nuestros pensamientos son guardados también. Entonces ni el temor, ni la duda, ni la queja en medio de esta situación. Que más bien en nosotros sea evidente esa paz. Vamos a orar. Señor, damos gracias. Gracias por tu palabra. Señor, oramos por los hombres y por las mujeres que han estado tan inquietos en estos días. Angustiados, cargados, preocupados, tribulados. Porque no es sencillo, Señor. Porque no es fácil esta situación. Y tú hoy nos recuerdas que el asunto no es no reconocer lo que estamos viviendo, es una realidad. Josafat también, Señor, estuvo expuesto allí. ¿Sintió que lo iban a matar? Sí. ¿Sintió que se iba a morir? Tal vez. Sí. Y lo primero que él hizo, Señor, fue ir a tu presencia, Señor, y buscar tu dirección. Consultó. Señor, que eso sea lo primero que hagamos siempre. Siempre con nuestro corazón se sienta atribulado, Señor, con algo de temor, que corramos a tu presencia, Señor, como lo diría el profeta y el salmista: una sola cosa persigo y es habitar en tu presencia, porque sé lo que gano allí, Señor. Allí, Señor, mi corazón va a poder reposar, mi alma va a poder descansar. Amado Señor, yo oro porque tú traigas, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento al corazón de tantos hombres, quienes son cabeza, a quienes están mirando a sus hijos y a sus esposas, Dios. Dale sabiduría para manejar esta situación, Señor, y sobre todo llénalos de tu Espíritu, Señor, para que en ellos tu paz sea evidente. Tú, Señor Jesús, eres el príncipe de paz. Desde que naciste viniste a traer paz a la tierra, Señor. Tu muerte en la cruz, Señor, también nos dio esa paz, Señor. Gracias, papá. Gracias por tu palabra. Gracias porque así como Josafat lo respaldaste en batalla y trajiste la victoria con él, pues de la misma manera sabemos que saldremos en victoria en medio de esta situación. Algún día, Dios, nos podremos sentar y podremos contar esto como un testimonio de vida para darte la gloria a ti, Señor. Para exaltar tu nombre y para reconocer que estuvimos en esto, lo vivimos, pero tú nos sacaste, tú nos guardaste, tú nos cuidaste. Lo creemos, Señor, y oramos en tu precioso nombre. Alabamos y adoramos tu nombre, Señor.
En tu precioso nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.